Bueno, esta ponencia da cuenta de los resultados obtenidos de la investigación sobre barreras actitudinales que se desarrolló en un jardín infantil, como les estaba contando, de la ciudad de Bogotá, llamado Mamá Canguro, en el que se evidenció cómo los obstáculos no solo interfieren en la participación y aprendizaje de las niñas y niños para su formación integral, sino que además limitan las prácticas pedagógicas de las maestras al no reconocer a sus educandos como sujetos diversos, por lo que constantemente se cae en la etiqueta y en la predisposición negativa sentada en falsos paradigmas como el asociar la inclusión con discapacidad. Lo que pues me llevó a plantearme una pregunta que tiene que ver con cuáles son esas barreras actitudinales, pero además qué aspectos o con qué aspectos podemos trabajar de forma cooperativa para reducirlas o eliminarlas. En ese sentido, pues el objetivo principal de esta investigación fue analizar las barreras actitudinales, como ya les había comentado, identificando también esos elementos que aporten a su reducción o eliminación. Como objetivos específicos estuvieron identificar esas barreras, también generar espacios de reflexión colaborativa y finalmente pues interpretar las interacciones de las maestras frente a la diversidad de las niñas y los niños. Como les venía comentando, pues con el tema de la pandemia, pues estos objetivos no se dan como de forma lineal, sino que pues a medida de los nuevos retos que van surgiendo, pues se van haciendo los ajustes y pues se fueron modificando los instrumentos para la recolección de la información. La investigación se desarrolló desde el enfoque interpretativo cualitativo con el método de la investigación de acción educativa que nos permitió analizar esas barreras actitudinales, reflexionar en torno a ellas y buscar herramientas que posibilitaran su disminución. Dentro de las técnicas, la primera de ellas fue la observación y el diario de campo. Posteriormente ya las entrevistas semiestructuradas que pues se realizaron a través de formularios de Google y pues otras también utilizando otros elementos como videos creados por las docentes y finalmente pues el grupo de discusión para añadir esa parte de la reflexión colaborativa, que pues ese fue el espacio que permitió también hallar esos factores para la reducción de las barreras. Dentro de esta metodología, pues me tracé 4 fases. La primera de ellas viendo el obstáculo para crear juntos, descubriendo lo que son las barreras, identificando las barreras para convivir juntos y finalmente analizando las actitudes excluyentes. El contexto sociodemográfico fue el jardín infantil y pues la población y la muestra fueron las 9 maestras que hacen parte de la institución. El análisis de la información se llevó a cabo a partir de la categorización deductiva e inductiva, desde la cual se obtienen 2 categorías. La primera de ellas, las barreras actitudinales que se asocian a los comportamientos, las acciones, intenciones y emocionalidades de los sujetos que conviven o están inmersos en un mismo ambiente, que también son quizás las más complejas de desplazar o eliminar porque dependen de cada sujeto. De dicha categoría se desprenden 4 subcategorías, la primera de ellas denominada sentimientos y que obedece al componente afectivo con el que se relacionan los procesos inclusivos, seguido de las creencias que según los datos obtenidos hacen referencia a los imaginarios instaurados en las maestras que las llevan desde paradigmas erróneos a la etiqueta, la clasificación y la cosificación de las niñas y niños desde su diversidad. La tercera, las conductas entendidas como las acciones y comportamientos frente a las particularidades de los educandos. Aquí también se destaca la sobreprotección desde una mirada maternalista de la práctica de cuidado, que pues está altamente relacionado con un valor asistencial al creer que los niños no pueden ni hacer las cosas solas ni tampoco pensar solos, entonces requieren siempre del apoyo de un adulto dominante que decide por ellos.
Esta categoría, bueno, nos permitió también evidenciar a través de un ejercicio de corporelatos algunos factores adicionales que obstaculizan los procesos educativos en equidad. Eh, aquí sobresale el cuerpo como barrera. Eh, Aquí las maestras, bueno, lo que se hizo fue narrar cómo desde los cuerpos o cómo el cuerpo actúa como una limitante también en ese accionar pedagógico, y las maestras pues aquí reflejan un cuerpo cansado, un cuerpo estresado e inseguro para asumir nuevos desafíos, y que finalmente, pues, con la frase común de el no estar preparadas para atender a ciertas poblaciones, ya sea pues por el nivel de formación académica o por la falta de cualificación que se ofrece eh, por parte de la institución. Dentro de, bueno, la segunda categoría de la investigación es esta, la de facilitadores en la reducción de barreras actitudinales. De aquí subyacen tres subcategorías que son educación para todos y cada uno, el aula infantil, un espacio para la convivencia, y actitudes que hacen la diferencia, desde las experiencias reflexivas que transforman la práctica. Entonces, esa educación para todos y cada uno, pues está un poco en el marco de esa educación para todos que se trazó en alguna oportunidad a la UNESCO, pero que pues obviamente estuvo segmentada por diversos factores, entre ellos de que pues no tenía en cuenta a todos y a cada uno de los educandos, sino solamente a algunos, los que podían encajar en ciertos parámetros. Entonces, aquí lo que se hizo con las maestras fue observar esas actitudes y esas estrategias que, aunque pues muchas veces no son reconocidas por las demás, sí hacen parte de esos factores que pueden ayudar a disminuir esos estereotipos instaurados que tenemos debido a la cultura hegemónica sobre la diversidad de nuestras niñas y niños. Entonces, cómo esas actitudes basadas en la empatía y en el cuerpo amoroso, que es un cuerpo cuidador, permiten preocuparnos por el otro y con base en ello buscar también estrategias que permitan la activa participación de todas y todos los niños sin importar sus características. Y bueno, yo di respuesta, bueno, dentro de mis conclusiones, eh, es necesario en un primer momento identificar las barreras para poder intervenir en ellas, porque pues muchas veces se cree que el tema de la exclusión también es, de la inclusión también es exclusión, entonces pues muchas veces no se habla de este término porque se piensa que con ello se segrega ciertas poblaciones, pero pues la verdad es que es necesario dentro de todos estos procesos y dinámicas que llevamos para el reconocimiento de todos y cada uno en las diferentes etapas educativas que vivimos, enfrentar esas barreras. Y cómo se enfrentan en un primer momento es identificándolas. También esas acciones negativas, pues como lo decía al inicio, efectivamente sí limitan nuestro accionar, porque pues esas creencias nos llevan muchas veces a pensar que los niños y niñas de ciertas edades no van a poder lograr por sí mismos potenciar todas sus habilidades y por ende pues desarrollarse de forma efectiva. Entonces se piensa siempre que el niño que tiene alteraciones en el desarrollo es un niño anormal, entonces pues es importante ir reconociendo esos prejuicios instaurados que tenemos allí y empezar a erradicarlos. Y pues, ¿cómo se logra eso? Pues a partir de la reflexión y la autorreflexión de la práctica, porque pues si siempre pensamos que lo que hacemos es lo correcto, lo adecuado, lo indicado, pues no vamos a ver los problemas que surjan en el ambiente educativo. Y pues finalmente, como ustedes sugerían, seleccionar dos preguntas, yo seleccioné estas dos. La primera, ¿cómo hallar lo común a todos en medio de la diversidad? ¿Y cuáles han sido los logros de sus esfuerzos que considere pueden ser un aporte a otros que vamos por la misma vía de reivindicación?
del ser diverso en la escuela. Entonces, no sé si la respondo de una vez o ahorita en la conversación. Yo apoyo que sí. Ahí No está. sé, Blanca, Marisol, ¿qué dicen? Y yo dije que sí. Marisol, ¿qué dice? Puedes escribirlo, si de pronto no tienes el audio. Y creo que tuve mi cámara apagada todo el tiempo, qué pena con usted. India. Marisol, ¿qué dijo? Marisol. Bueno, Marisol lo está pensando. 2-1. Listo, entonces, bueno, en cómo hallar lo común a todos en medio de la diversidad, bueno, yo digo que desde el reconocimiento propio como ser diverso y diferente. Entonces, creo que los maestros necesitamos inicialmente reconocer que pues los otros no son los niños, los raros, los que están enfermos, los que no son normales, entre comillas, que esa es la palabra que siempre nos han como motivado a replicar dentro de esos paradigmas de mismidad de los que nos habla Scliar. Entonces, a partir de allí, comprendiendo que el ser diverso es una cualidad, que es posible construir una comunidad en la que todos y cada uno de nosotros pueda cooperar, convivir y hacer cosas juntos, dándonos la posibilidad de conocer al otro desde el diálogo, sin encasillarlo o etiquetarlo, que es tal vez la primera barrera que se interpone entre el otro y el tan eh, anhelado nosotros, ¿no? Porque pues siempre hablamos como del otro, el ajeno, el que es distinto a mí, pero pues que no quiero ser nunca como él porque somos muy diferentes. Entonces, empezar como a erradicar eso porque estamos divididos y separados por una cultura dominante que, como dice Scliar nuevamente, nos lleva a poner en duda a todo aquel que amenaza la mismidad. Es necesario que como maestros estemos atentos a los intereses y necesidades de nuestros estudiantes, a conocer su historia de vida y desde allí empezar a construir eso que es lo común, lo propio, que nace de esas diferencias. Entonces, esa es como mi respuesta a la primera pregunta. Y ya la segunda, ¿cuáles han sido los logros? Pues creo que han sido varios, partiendo de que a veces no es sencillo reconocer que hemos estado tan manipulados tanto tiempo por diversos factores y diversas cosas y que pues gracias a esta investigación, gracias a la maestría, pues he podido aprender a valorar esa cultura de la diversidad, más allá pues, de los paradigmas que uno tiene instaurados que muchas veces no son tan sencillos de transformar. Entender que alrededor de las diferencias se pueden tejer unos lazos comunes fuertes y que pues finalmente no son los otros los raros, los distintos, los malos, sino que pues todos hacemos parte de esa diversidad y que es importante que nos reconozcamos dentro de ella, porque pues ninguno es tan normal como nos lo han vendido siempre, sino que pues todos y cada uno de nosotros tiene una pizca de esa sustancia que le da a la vida un poco de sabor, entonces es primordial que dejemos esa cultura de estar segregando, de estar dañando al otro solamente porque no se parece a lo que nosotros creemos que es lo perfecto o lo ideal. Y sobre todo, pues, reconocer que la niña o niño que tiene una discapacidad no es el único eh, que tiene algún tipo de inquietud motora, o la niña indígena, o el niño afro, en fin, o si vemos que un niño juega de forma diferente, pues en el caso de la educación inicial, si vemos que un niño juega o hace las cosas de forma diferente, entonces
no reprimirlo, porque pues es su forma de acercarse al mundo, de socializar con lo que tiene en su entorno. En las conclusiones de mi investigación hablaba de que cuando regresara a las aulas iba a ver cómo pues todo esto que logré investigar también repercutía dentro de mi entorno profesional y pues poder identificar que efectivamente sí se evidencia un cambio en mí y un cambio también en mis compañeras, porque pues ya partimos de reconocer de que los niños no están clasificados y que tampoco debemos estar etiquetándolos, sino que son seres humanos integrales, seres humanos que se acercan al mundo de forma diferente y que pues nosotros estamos ahí como maestros para guiar cada uno de sus procesos, no para juzgarlos y pues también deben tener en cuenta pues a incluir a las niñas, a los niños, a sus familias, a los directivos de las instituciones para a partir de allí empezar a gestar cambios más profundos en cuanto a las políticas, en cuanto a la cultura de la diversidad, porque pues si nos quedamos solamente encerrados en un pequeño mundito trabajando de forma individual, pues obviamente solos no vamos a poder, sino que necesitamos de la colaboración de todos. Y finalmente, pues que debemos estar constantemente reflexionando sobre nuestra propia práctica. Los niños y las niñas no necesitan un maestro salvador, sino un maestro que tenga la posibilidad de acercarse a ellos, de escucharlos, de comprenderlos y pues sobre todo que esté constantemente transformando su quehacer pedagógico en torno pues a las nuevas necesidades que vayan surgiendo. Como lo decía John al inicio, todo este tema de la pandemia nos ha llevado a entender que pues no éramos como tan pilos para el tema del computador y bueno, de todos esos programas que muchas veces los jóvenes manejan, los que son más jóvenes manejan mejor, pero pues creo que si uno como maestro se interesa por sus estudiantes, también se va a interesar por transformar todas esas dinámicas muchas veces tradicionalistas que nos ha impartido la escuela. Y ya, eso es todo por el momento. Gracias. Muchas gracias, Luisa. Interesante trabajo. Muy acorde con esa intención de reivindicar la diversidad en estos escenarios de formación y más en niños tan pequeños, pues creo que lo que manifiestas de lo que has indagado y has podido describir, caracterizar, es que los sujetos maestros que reciben a estos chicos pues también tienen unas condiciones adversas, que es digamos una sociedad que desconoce en gran medida la labor de las maestras, sobre todo a ese nivel de formación, la primera infancia que llaman desde lo estatal. Entonces es bien interesante ubicar a ese maestro que tiene un reto enorme y es lidiar con esas condiciones precarias de la institución en la que laboran, de la falta de recursos, obviamente, también de la cualificación, como le enuncias, y lo hacen, digamos, con lo que tienen. Y finalmente dentro de ello, pues el pensarse es difícil. A veces nosotros desde afuera decimos, venga, pero ¿por qué no replantean sus prácticas? ¿Por qué no reflexionan? Y uno llega también como a husmear un poco en su práctica, pero cuando uno está ahí dentro de esa burbuja cotidiana, es difícil a veces salir de ese mundo porque es tan abrumador que no hay tiempo siquiera para reflexionar sobre lo que se hace bien o mal, sino simplemente se desarrolla, se asume y se sobrevive. Blanca está pidiendo la palabra, ¿verdad? Sí, señor. Es que quería hacerle un par de preguntas a Luisa. Luisa, ¿cuál es? A ver si entendí bien, ¿no? Porque yo a veces entiendo a medias. Em, yo entiendo que de alguna manera de las barreras que encontraste, algunas de esas barreras eran como autoimpuestas. Es decir, yo misma me pongo la barrera porque tal vez la tradición de vida o las formas de vida me han hecho pensar que eso es una barrera. En medio de eso,
para estas maestras, como cuál era la barrera más común que ellas mismas se planteaban. Bueno, la barrera más común era confundir la inclusión con las niñas y niños con discapacidad. Entonces, pues eso generaba una predisposición frente a la atención de estas niñas y niños porque eh, pues se pensaba que era una carga adicional, pese a que pues nosotras no, no tenemos que ver nada con educación formal, sino que pues la educación se da desde la multidimensionalidad de los sujetos, entonces pues son actividades que tienen que ver con el juego, la exploración del medio y pues siguiendo un proyecto pedagógico que pues no tiene nada que ver con la formalidad, que pues también he escuchado de que muchas veces efectivamente la niña y niño con discapacidad, dependiendo de cuál sea el tipo de apoyo que necesite para los profes de educación formal es más complejo porque pues son 40 niños, 35 niños y pues la diferencia con nosotros es que pues son menos niños, pero pues por lo general siempre llegaban más niñas y niños a los niveles grandes como prejardines. Entonces, pues a veces dentro de ese quehacer diario, como decía John, muchas veces dentro de esa cotidianidad ya uno como que quiere que todos los niños funcionen como maquinitas y sean iguales. Entonces, surge que pues dentro del grupo de discusión todas llegábamos a la misma conclusión de que pues muchas veces vemos o veíamos a ciertos niños con discapacidad como el gran problema, porque pues requería más tiempo, sobre todo en esas prácticas de cuidado calificado que le llama la Secretaría a todo lo que tiene que ver con control de esfínteres, con el proceso de alimentación, incluso con los rituales del sueño que se llevan a cabo en estos jardines de integración social. Entonces, esto generaba mayor estrés en las maestras. Y de ahí también surge otra de las categorías, que es la del cuerpo cansado. Otra Y pregunta. sí, ¿y qué etiqueta le solían poner a los niños antes de que le dé la palabra al John? Es decir, ¿cuál era la etiqueta más tradicional para ponerle a un niño? Bueno, pues las etiquetas sobre todo partían del diagnóstico. Entonces, si era un niño autista, entonces todo el tiempo el autista, em, como pues ellos tienen algunos movimientos repetitivos, entonces pues muchas veces se llegaba pues a mencionar esos movimientos que ellos realizaban, entonces, ya el cansón, el intenso, también pues algo que ocurrió fue con un niño que le gustaba como los disfraces de niña, entonces, ay, él quiere todo lo de niña, la niña, entonces pues cosas que muchas veces se veían como cotidianas, pues obviamente eran cosas segregadoras y súper excluyentes y que pues iban saliendo no solamente del tema en el tema del grupo de discusión, porque pues es complejo como hablar aquí y decir, no, es que pues yo le digo a mis niños que son feos o que no saben hacer esto, que son desordenados o que tienen ciertas conductas, bueno, por decirlo en un lenguaje no tan feo, pero pues lo cierto es que dentro de la observación que se realizó, que pues no se iba como con ese papel de juzgar lo que ellas hacían, sino pues observar lo que pasaba en la cotidianidad, si se evidenció eh, este tipo de palabras excluyentes hacia las niñas y niños, que pues obviamente ya cuando tienes, o sea, es algo que muy a menudo ocurre que si el niño tiene algún tipo de inquietud motora o se levanta todo el tiempo del puesto, entonces ya lo catalogamos como hiperactivo, entonces ya generamos esta marca en él de por vida. Entonces, creo que siempre cuando estábamos así dentro de la rutina, pues caíamos en mencionar que el niño era de cierta forma de acuerdo al diagnóstico o de acuerdo a ciertas actitudes que se observaban en ellos. Entonces, de allí parte el tema de la etiqueta.
Gracias, Luisa. Gracias. Buenas tardes. ¿Esto me Hola, toca a mí Mari. o...? Ah, perdón, Marisol. ¿Ahora sí me escuchan? Sí. Ahora sí. Me tocó conectarme el celular, si no se me había apagado, pero ya lo Ah, pude ok. encender, entonces Bienvenida. conectarme desde el celular porque el PC no funcionó. Me estaba preguntando, creo que la mesa, que si tenía alguna pregunta. No, no, señores. No, ninguna. Ok, pues yo tenía Ya algunos nos conocemos comentarios. los proyectos mucho. Ah, sí, claro. ¿Verdad que ustedes comparten la maestría? Claro que sí. Yo tenía algunos comentarios de lo que escuché, Luisa, es que, por ejemplo, las historias de vida, lo importante que es reconocer la historia de vida de ese sujeto en formación. Además que son muy chiquis. En su mayoría no creo que superen tal vez los 4 o 5 años. 4 años. Imagínate, 4 añitos. Eso, digamos, desde toda la política estatal de inclusión, se ha planteado también una especie de rapto de los niños y de una separación abrupta de sus familias, de sus territorios, de sus, digamos, prácticas culturales, familiares, cotidianas, otras, donde se comparte y se entrega ciertos saberes a esas nuevas generaciones ahí, en comunidad. Entonces, es una institución que se vuelve aséptica de alguna manera a esas otras prácticas de crianza, otras pautas de crianza que son ajenas a la institución y se crean otras, precisamente las que hablas, que es una producción casi que en línea de sujetos estandarizados, de sujetos regulados en su comportamiento, en su manifestación incluso de sus deseos, de sus necesidades más inmediatas que probablemente no fueran igualmente atendidas en casa, con su abuela, con sus tías, con su familia, ¿sí? Con su comunidad. Eso hace parte finalmente de todo un andamiaje estructural del sistema que es negador, que es invisibilizador, que es de alguna manera excluyente precisamente con esas otras prácticas de crianza que no le interesan porque no son productivas, no hacen parte de esa funcionalidad para el mercado de esos sujetos en formación. Interesante lo que tú haces, ponerlas a pensar un poco sobre su práctica y sobre sus alcances también en esos pequeños seres que van creciendo y qué huella dejan en ellos. Eh, Chévere que, digamos, también identificaras tú en ese desarrollo, pues cuál ha sido también los logros que has hecho tú en esa institución, que ha cambiado de alguna manera o que se ha transformado, si tenga unos visos sutiles, porque a veces queremos cambiarlo todo ya, pero no, sabemos que no es posible, pero sí dejamos algunas semillas que probablemente sean catalizadores de cambios un poco más amplios, ¿no? Con el tiempo. Felicitaciones, muy chévere, está muy interesante, la verdad. Muchas gracias. Hay varias categorías que enuncias que son, o sea, que pueden ampliar bastante el radio de observación y análisis de lo que pasa en la primera infancia y más, pues desde lo micro a lo macro, que fue lo que tú planteaste, ¿no? Inductivo, deductivo. Marisol. Sí, yo tenía, era pues como un pequeño comentario al respecto de lo que estabas comentando, y es la importancia que tienen las maestras de primera infancia, ¿no? Eh, Porque finalmente pues son los primeros años de vida, y yo considero que prácticamente pues las pautas de crianza en esos primeros años como que se vuelven trascendentales para el resto, ¿sí? Entonces, no solo la familia ayuda, ¿cierto? Sino que también las maestras en esos primeros años, pues prácticamente sí se convierten en unas segundas mamás de cómo ser, de cómo estar, de cómo convivir, cómo resolver problemas. Entonces sí pienso que el papel de ellas, que como ella misma lo decía, va mucho más allá solo de un cuidado, sino de un proceso bien delicado que ellos tienen a cargo, que es esos procesos de enseñanza en los primeros años. Y pues el hecho de pensarse las maestras, pues es bien importante porque, como dice ella, a veces tal vez pues inconscientemente lo hacen por el cansancio, por el agotamiento que lleva la tarea. He visto como maestras de primera infancia pues les toca, digamos, trabajar, entonces van entre lo que dice ella, la alimentación, control de esfínteres, enseñarles, no estresarse.
Entonces sí es bien, como yo digo, bien fuerte, bien fuerte. Los profesores de primaria y de bachillerato hacemos otra labor, pero yo de verdad admiro a las maestras de primera infancia porque es una tarea titánica. Yo he visto maestras de primera infancia donde convierten a los niños muy autónomos a edades de 4 o 5 años en hacer solitos todo. Entonces yo digo, son muy habilidosas en muchas cosas. Gracias, Mari, gracias a todos por sus comentarios. Pero yo tenía No sé, otra, ay, discúlpame, no, dale, tranquila. es que estaba pensando, yo soy profesora de la Santo Tomás y también he tenido profesora, es decir, mujeres que estudian educación infantil. Y yo creo que la discriminación que han sufrido estas mujeres es muy fuerte. Entonces, cuando llegan a hacer, por ejemplo, a buscar trabajo, muchas de ellas pues están en el afán de tengo un hijo, no sé qué, tengo que solventar la vida y terminan pues regalando su trabajo, ¿no? Entonces trabajan por menos del mínimo para poder mantener su familia, no sé qué, no sé qué. Pero digamos que creo que voy a echarle la culpa a la universidad. A la universidad no le interesa cambiar esos imaginarios personales de quienes estudian la licenciatura. Digamos como que no importa cómo tú entres pensando como mujer o, o no importa cómo entres pensando como madre, eso aquí no nos interesa como universidad. Aquí estamos formando licenciados y a mí se me ocurre en este momento que es no entender que un licenciado es un ser humano. Y pues, hombre, usted va como todo un ser humano allá con esos niños y finalmente sí estudió y tal vez lo que adquirió fue unas técnicas, pero yo creo que es que he tenido unos problemas con educación infantil, una cosa, no se imaginan. Yo sé que el trabajo es No, muy de complicado, hecho, pero digamos que estas mujeres como que a uno a veces le dan ganas de darle cocotazos de despierte que eso no es así, ¿no? Como quieren mantener, sí, como que mantener cierta doblegación de sus vidas, porque es que así ha sido y debería seguir siendo así, así yo me sienta mal. Entonces yo digo, bueno, hay algún momento en el que esas cosas, digamos, el cansancio del trabajo es una cosa fuerte, porque ellas se la pasan cansadas desde que estudian. Yo estoy en un programa a distancia y pues ellas trabajan y estudian y todo el tiempo están cansadas. Y sí, sí, o sea, ¿sí me entiendes? Yo no estoy diciendo que es fácil, pero yo decía, hombre, eh, bacano que salieran y que ese esfuerzo, de alguna manera, en algún momento las impulsara a ir más allá de lo que tienen, a pensar un poco más allá de lo que les pasa, a pensar un poco más allá de las decisiones del por qué sí, porque siempre ha sido así, o yo creo que es de esta manera porque sí, y que esas dificultades, tal vez el cansancio mismo, las pudieran impulsar de alguna manera a salirse de esas cosas que son también como autoimpuestas en muchos casos. Eso era como lo que quería decir. sí, mayor dignificación por esta profesión, sí. Y sobre todo el tema del cuidado, que pues muchas veces ahorita pues es un tema que causa como mucho ruido entre, entre las colegas o entre las compañeras que trabajan con educación inicial, no solo pues por las condiciones, sino porque pues muchas veces también es, o sea, lo que tú dices es la forma como nos mostramos, como estamos haciendo que los demás nos vean y pues sí, sí siempre, no, la profe que es de educación infantil es hueca, es tonta, no tuvo otra cosa que estudiar, entonces estudió eso. Entonces también es como aprender a reivindicarnos con nosotras mismas y pues reconocer que pues nuestra labor es, al igual que la de los demás maestros, muy importante, porque pues todos tenemos el mismo objetivo, que es el de enseñar. Entonces, creo que es como desde donde nosotras mismas nos veamos y pues la importancia que nos demos ante los demás también para poder pues lograr muchas cosas interesantes porque pues con esta investigación yo no quise
transportarme tal vez a otras cosas que no, que fueran ajenas a lo que soy, a lo que he sido durante estos 8 años como maestra en ese jardín infantil, también de todos los conocimientos y habilidades que he adquirido ahí trabajando con niñas y niños, y pues desde los diversos roles que gracias a Dios se me ha permitido, aunque pues no he crecido hacia una coordinación, hacia otras cosas, pero pues tengo en mente pues hacer otras cosas que vayan más allá. Pero sí, pues como plantearme a mí misma y también dejarle como a mis compañeras eso de que se vean como personas valiosas, como mujeres eh, y profesionales de una profesión, valga la redundancia, que requiere de todo nuestro empeño, de todo nuestro amor y sobre todo pues que día a día se va transformando porque pues las infancias como lo conocíamos hace 5 o 3 años atrás es totalmente diferente ahorita a este nuevo universo. Creo que a todos los maestros nos pasa igual que pues las infancias y las juventudes se van transformando y pues que obviamente los procesos de enseñanza también tienen que ir a la par con ello. Entonces, pues muchísimas gracias por permitirme participar aquí y ya, no tengo más que decir. Yo sí tengo harto que decir. Es que es un campo bien, bien complejo. Yo tuve la oportunidad de pasar por la pedagógica en educación, ¿cómo es? Pedagogía infantil y pues yo de sociales. Entonces tenía una perspectiva muy diferente a las chicas que estaban participando de esa formación en pregrado y me di cuenta que también hay un campo muy cerrado en la formación de las educadoras infantiles y pedagogas, digamos, de la primera infancia, eh, en un asunto occidental. Pareciera que la única forma válida de criar adecuadamente es esa, la occidental, pero se pierde de vista que existen otras posibilidades de tener niños tan pequeños y llevarlos, digamos, a unos principios societales, culturales, sí, como principios que le van a durar, como decía Marisol, el resto de sus vidas, porque allí uno siembra precisamente lo que va a constituir en ese sujeto, lo que probablemente va a ser hacia el futuro. Los arroyos, por ejemplo, afros, no se estudian en la universidad y son muy efectivos para la crianza. No solo los arroyos, sino incluso ciertos olores, ciertas plantas. Hay comunidades ancestrales que tienen ciertas plantas para ambientar los espacios de los bebés para que puedan tranquilizarse. Formas de cargar, por ejemplo. Si uno mira también, las comunidades tienen prácticas muy cotidianas, pero son sabidurías milenarias que se dejan por fuera de esos escenarios de formación de esas educadoras de primera infancia, sobre todo urbanas. Si uno mira también son muy urbanas ese tipo de educación. En lo rural se trabaja de otras maneras. Se recoge un poco lo campesino o lo territorial, pero en una urbe no. Aún en la urbe hay una diversidad amplia. Llega desplazados de todo tipo de comunidades que terminan en una institución para ser homogeneizados, ser de alguna manera insertados en esa gran sociedad, imaginarios de la civilización en las grandes urbes, con esa perspectiva occidental. Eso era lo que quería decir. Pues no sé, ¿hay algo más alrededor de esto? Sí. Lo que dices, integración social sí tiene diversos programas y proyectos para las niñas y niños. También está lo de las casas de pensamiento. Conozco muy poco de eso por lo que tú dices, precisamente dentro de nuestra formación. Yo soy egresada de la Uniminuto, nunca tuve la posibilidad de tener contacto con otro tipo de poblaciones. De hecho, pues cuando hice la licenciatura ahí era relativamente nueva ese programa, entonces pues el tema de las prácticas pues era como muy reducido al tema de colegios y pues si uno estaba trabajando ya, entonces pues podía hacer sus prácticas en el lugar donde estaba trabajando. Entonces, ahorita pues ya en las reuniones generales que se hacen con integración social, pues sí escuchamos mucho de las casas de pensamiento, a veces se dan
espacios para compartir experiencias con ellos, con los sabedores. Y pues algo que también menciono en mi trabajo es que muchas veces el tema de la inclusión es visto solamente desde la discapacidad y las cualificaciones son vistas solo en temas que tienen que ver con discapacidad porque pues se desconoce lo demás. Entonces, hay otro proyecto que es el de las aguabonas que pues hace parte de toda la comunidad afro y también pues tiene sus sabedores y pues a veces también en muy pocas ocasiones, de hecho a nosotros en todo este tiempo nos han visitado una sola vez y luego pasó todo esto de la pandemia y pues ya no tuvimos más contacto con ellos, pero sí me pareció una experiencia muy significativa para los niños, sobre todo porque en ese momento tenía una niña afro que pues no se constituía ni ella ni su familia como afro, precisamente por todo lo que hablamos del aspecto cultural. Y pues cuando llegó la señora, la niña decía como, ay, mira, profe, tengo el mismo color marroncito que ella, porque pues era la única en el salón. Eh, entonces, pues a partir de allí también se generan cosas muy significativas y es como que los niños aprendan y descubran que hay otras culturas diferentes a lo que comúnmente ven en esta urbe y que pues obviamente es muy significativo para todos porque pues aprendemos de ellos y ellos también se llevan algo significativo. Entonces, pues me parece que a veces muchas cosas quedan ahí en ese papel como segmentados porque precisamente hay mucho desconocimiento y pues muchas veces las profesoras ya dentro de esa misma rutina nos encasillamos allí y no miramos esas otras posibilidades. Pero es interesante aprender. Les propongo, mientras se prepara Marisol, que se organiza ahí su intervención, ¿no? Escuchamos una cancioncita, es cortica, que tiene que ver con todo lo que acabamos de hablar. No sé si la hayan escuchado antes, pero a mí en particular me parece muy bella. Dale, gracias. Gracias a ti, Luisa, muy chévere tu trabajo. Vamos a ver qué acontece. Viento, canto, luz de la montaña y del espíritu multicolor, nativos de tierra y agua, somos los hijos del sol. Viento, canto, luz de la montaña y del espíritu multicolor, nativos de tierra y agua, somos los hijos del sol. Chiepua suagaguay, teguac
queso que guaguayé, de chía guaguayé, guagua, Uchavira, pochita y bache. Y ahora sí, Marisol, Marisol. No, muy sentida, yo soy boyacense, eh, y toda la música pues boyacense a uno como que le activa, le vibra, lo pone contento, pues obviamente tiene uno ahí todo el territorio de casa. Iguaque, pues tengo como anécdotas de conocidos, de sembradíos de papa, de ganado, del agua que baja ahí a Baruna, el peaje antes de llegar ahí al otro pueblo que está cerca. Bueno, cada cosa, ¿no? Le va trayendo a uno un montón de recuerdos y remembranzas de allá. Somos hijos del agua, pues claro, no solo, por ejemplo, de todas las lagunas o yacimientos que hay, sino, por ejemplo, también yo recuerdo que al lado de mi casa, por ejemplo, tenía una quebrada donde me metía cuando era pequeña y salíamos llenos de picotazos de todos los bichitos de la quebrada, pero son experiencias que son inolvidables, ¿no? Para uno. Después yo decía, ahorita pues es una quebrada muy chiquita porque se ha ido secando, mucho eucalipto alrededor la ha ido secando, pero obviamente son muchos recuerdos vivos de la tierra que lo vio nacer a uno y que lo formó. Eso es otra infancia, ¿no? Otra infancia total. El hecho de ver esos niños de 4 o 5 añitos con su traje, ¿no? Con su mochila, con su carga aquí, con su maíz, ya es otra vaina totalmente diferente, ¿no? Pues Sí, Marisol, de dale. hecho yo cuando vi a ese niño ahí con su mochila, ¿cierto? Fuera lo que llevara cargado. De niña, por ejemplo, a mí también me tocó trabajar, yo cocinaba para obreros, ayudaba a recoger estiércol, a un señor por allá que me pagaba, o sea, lo que fuera, porque era ayudar para la casa. Entonces, sí, todas esas imágenes, uno dice, hay gente que dice que es una infancia pesada, pero yo digo que es una infancia como más bien muy nutritiva, lo enseña a uno a ser responsable, a valorar las cosas, a tenerle aprecio a la naturaleza, porque una persona, yo digo que definitivamente que no crece en el campo, pues claro, siempre le va a haber es como ese sentido recreativo, turístico a la naturaleza. En cambio, para uno que creció allá, siempre va a ser es su casa, ¿sí? Y más bien la ciudad va a ser ese elemento extraño donde uno de pronto le toca por diferentes circunstancias, por ejemplo, laborales estar, pero para uno la casa va a ser la naturaleza, el campo, la casa de campo, el arroz hecho en la estufa con leña, el tinto de pepa, ¿no? Instantáneo, sí, muchas cosas, son muchas cosas que definitivamente varían en la formación de una persona que digo yo crece aquí en una ciudad entre cemento y una persona que se cría en el campo. Marisol, ¿tú vas a presentar pantalla? ¿Tienes presentación o vas a...? Dale, como desees. Ahí se ve. Sí, sí. Bueno, bueno este trabajo pues surge sobre todo, pienso yo, que de una necesidad de ese pensarse uno como maestra, de ver que hay cosas que no estaban funcionando, que hay como inconformidades de los estudiantes frente pues a mi propia práctica pedagógica. No digo que fuera desastrosa, pero sí que necesitaba cosas por cambiar, ¿no? Cosas por cambiar no solo como a nivel procedimental en la práctica, sino en mí como persona. Por ejemplo, yo antes era una persona como
no sé, por esas cuestiones legales que a veces a uno le enseñan, incluso desde los colegios privados, que era donde yo venía. Yo hace solo 4 años estoy en lo público, antes pues unos 5 o 6 años trabajé en colegio privado, entonces digámosle que allá uno pues, ahí sí como que lo robotizan en ciertos procedimientos, entonces esta práctica surge de cambiar un poco el robot, que era frente a esto, como docente y como persona, frente a procedimientos y frente también como a ver y a valorar pues a mis estudiantes y a las familias de mis estudiantes. El trabajo pues se orientó desde el siguiente objetivo: consolidar la pedagogía que se llamó Entre lo propio y lo nuestro. Dice como una aproximación de educación intercultural para estudiantes de ciclo 4, que pues acá es octavo y noveno, en el afianzamiento de su identidad eperara y no eperara, gracias al desarrollo de un currículo apropiado en el área que el año pasado estaba orientando, que era lengua castellana, en el Colegio Distrital José Joaquín Castro Martínez. Para este estudio, pues se construyeron, pues digamos, como estos conceptos frente a educación intercultural, currículo apropiado, identidad de eperara y no eperara, entendiendo que, pues en este colegio, por ejemplo, nosotros tenemos principalmente 3 poblaciones de grupos indígenas, que son Pijaos, Corriguaje y Eperara y Apidara. Y pues el trabajo hace una visibilización del proceso con los estudiantes Eperara y Apidara, porque pues son los que se encuentran en este ciclo de octavo y noveno con los que trabajé, pero pues también hace, digamos, resalta como que hubieron unos reconocimientos a nivel identitario, es decir, hubieron niños que se reconocieron como negros, como afro, como mestizo, y hubieron de hecho unos niños que no se reconocieron dentro de ningún grupo ancestral. Se autonominaban pues la palabra, digámoslo así, fea, digo yo, un poco racista, de normales. Eso se da cuenta ahí en el trabajo también, porque pues es algo que surge de la investigación, y pues lo que yo, digámoslo ahí, entro parte a decir es que pues hay todavía un desconocimiento de parte de ellos mismos, y por ello pues hay unas dinámicas incluso de discriminación hacia los demás compañeros, pues que no permiten esos diálogos que se intentaron entablar en la educación, primero pues presencial, porque esto fue pues el trabajo un mes en presencialidad, y ¿se cayó? ¿Se están viendo algo? Perdón. Se cayó el internet, ¿qué pasó? Bueno, ¿sigo hablando o conecto la imagen? ¿O sigo hablando? Como tú prefieras, Marisol, pues es chévere la de la pantalla porque no se va llevando, digamos, el hilo de la conversa, no se distrae tanto, Entonces, pero espérame, como porque no quieres. sé, como que se cayó. Se Eso, caería el internet y se desconectó, no sé qué pasó vale, ahí. es refrescar y ya, ahí se vuelve a... Porque de hecho sí Bueno, abandonaste la sesión, dale. entonces les voy comentando mientras me voy conectando acá. Entonces, pues lo que se hizo fue pues trabajar con este ciclo 4, en presencialidad, como les decía, un mes, y en virtualidad, pues más o menos como 7 meses, porque como sabemos, pues ese tránsito como de la presencialidad a la virtualidad, pues no fue como muy satisfactorio, digámoslo así, como pues se pensaba de que los niños sencillamente iban allá, pues no sé, a conectarse virtualmente a una clase, y desconociendo pues que las familias no tenían primero las posibilidades de que tuvieran un dispositivo e internet fijo. Y pues lo otro es que, por ejemplo, la señal en el sector, antes yo vivía, digamos, en el norte, ahora vivo cerquita del colegio y lo vivo en carne propia, y es que es demasiado inestable. Es decir, a veces, por ejemplo, solo una llamada a WhatsApp es difícil sostenerla. Una misma llamada telefónica se cae constantemente. Entonces, la
el trabajo, digamos, que se dio presencialmente, se dio también pues en lo que dentro de los medios de comunicación que se pudo. Dentro de los medios de comunicación que se pudo, y o sea, por medio de llamada telefónica o por medio de llamada WhatsApp o por medio de mensajería por WhatsApp, se hicieron algunas clases en Zoom. Es decir, pues estuvo muy conectado con las posibilidades de comunicación que tuviera el estudiante, porque a la final era eso, o sea, una escuela que se adapte a esas necesidades que estaban teniendo los niños y no obligando, ¿cierto? Como siempre se espera, más bien a que los niños se adapten a las dificultades que presenta la escuela. Entonces, dentro de ese contexto de muchas dificultades, pues es que se hizo el proceso, pero digamos, no nos quedamos en las dificultades, sino que pues buscamos hacer todo lo que fuera posible. Como enfoque, pues el crítico social se tomó pues por ese rompimiento de cadenas de una educación tradicional impuesta, y la metodología de investigación acción en educación porque permitió hacer pues diferentes ajustes al proceso, sobre todo en los dispositivos pedagógicos cuando hubo ese tránsito de presencialidad a virtualidad, porque en presencialidad, por ejemplo, estaba pues muy dirigido, por ejemplo, a conversas con los sabedores, a conversas con padres de familia, a conversas con los mismos estudiantes para compartir los saberes que tuvieran de sus culturas, y pues obviamente todo se tuvo que trasladar a unos dispositivos que estuvieran reducidos, como les comentaba, a los medios de comunicación que teníamos. Dentro de las técnicas, pues se utilizó la entrevista, la conversa y la autoobservación, y los instrumentos, pues está la entrevista semiestructurada, que se aplicó a padres de familia, docentes, algunos estudiantes, el diálogo comprometido, pues que fue la constante de acuerdo a las posibilidades de comunicación que se tuvo, tanto con las familias, docentes y estudiantes, y el diseño curricular, que fue el que se realizó, se aplicó, se evaluó. En la bitácora reflexiva pues se anotaron, se llevó cuenta de algunos aspectos que se consideraron relevantes, y pues ya con toda la información recolectada se analizó por medio de una matriz correlacional y por medio de la teoría fundamentada de Strauss y Corbin, pues que permite como mirar cómo todos estos datos nos llevan a qué resultados de forma inductiva. Los resultados, pues es los elementos que plantea la pedagogía. Entonces, pues el primero es a que le apunté, o las intencionalidades, entonces están relacionados con esa educación intercultural como una utopía alcanzable. No digo que sea la solución, ¿cierto? Sino que es, por eso dice el título, una aproximación a una educación intercultural, porque para que fuera una educación intercultural total, tendrían que darse muchas cosas, incluso a nivel estatal, que están fuera de mis manos y que no están ocurriendo, ¿cierto? Entonces, le apunto a esa educación intercultural desde que hay unas personas, unos sujetos con los que compartimos en el aula y en el colegio, y que estos sujetos son unos seres cargados de cultura, ¿no? Entonces, le apunto a una interculturalidad que sea capaz de dialogar porque tiene el recurso principal, que son los sujetos que vienen de diferentes culturas. El segundo elemento, pues, es lo que nos rodea o el contexto escolar, porque, pues, este contexto escolar va a determinar qué conocemos y qué desconocemos de esas personas, incluso con las que convivimos. Entonces, llegábamos a decir, bueno, culturas, ¿qué culturas hay en el colegio, cierto? Pero no sabemos prácticamente nada. A veces, por ejemplo, decíamos, de los niños Seperara que conocemos, ¿sí? Sabemos que son niños indígenas, pero que sabemos de sus prácticas, de sus saberes, de sus tradiciones, ¿sí? Entonces yo decía, tenemos que empezar a conocer verdaderamente a nuestros estudiantes porque estamos tratándole de enseñar algo, en palabras occidentales de nosotros, tratando de enseñar algo de forma tan descontextualizada, sin incluirlos, que en realidad terminamos en la misma dinámica que quiere el gobierno de ser transmisionistas de información y no estamos en realidad construyendo conocimiento. Entonces, ese contexto es muy importante porque yo decía, ese contexto escolar pues está impidiendo, ¿cierto?, que se conozcan esas mismas
culturas de las personas que conviven allí. Y ahí viene el tercer elemento, pues que es nosotros y nosotras, o los sujetos. Y pues aquí cómo se conciben los sujetos. Son los sujetos que pues son aprendices, y que es aprendiz el maestro, es aprendiz el padre de familia, es aprendiz el estudiante, y que si no nos concebimos como aprendices ilimitados, pues entonces yo sí concibo que estamos como en una noción errónea de aprendizaje, porque pues yo sí considero que todo ser humano está aprendiendo constantemente. Entonces, si llegamos a adultos y decimos ya no aprendemos, pues nos estamos quedando como algo obsoleto, ¿sí? Y no estamos, digámoslo así, reconociendo en el día a día lo nuevo, ni conociendo día a día a nuestros estudiantes, porque nuestros estudiantes también son personas cambiantes, no son siempre los mismos. Entonces tenemos que estar en esa dinámica de cambio, de crecer con ellos, de aprender con ellos, de compartir con ellos, vivir con ellos. Y ahí viene unido a ello el cuarto elemento, que es relacionándonos, o las interacciones. Entonces, lo que esta pedagogía plantea, pues es obviamente que el diálogo es el factor de partida para que haya una posible educación intercultural. Hablamos de una escuela, ¿cierto?, que tiene muchas personas, pero una escuela que no se escucha, ¿sí? Una escuela donde el maestro es el que habla, el estudiante escucha, el maestro indica la actividad, el estudiante la resuelve, el maestro le califica, incluso a veces ni le dice, ¿cierto? Ni le da una retroalimentación de por qué se sacó dicha nota, o qué pasó, o cómo podría corregirlo, o cómo podría mejorar. Entonces, a veces hay unos procesos que son como no se están orientando en que ambos aprenden, ambos de alguna manera, podríamos decirlo así, enseñan, ¿sí? Y que debemos ser una escuela más que habla, es una escuela más que escucha, una escuela más que se escucha entre todos, ¿sí? Y en este sentido, pues no solamente es escuchar a los estudiantes, sino también pues ahí yo hago pues como hay como una llaguita en que también debemos escuchar más a los padres, que la familia también se tiene que involucrar más en la escuela, que la familia también tiene que aportar sus saberes a la escuela, construir conocimiento con el estudiante y con el maestro, ¿sí? Entonces, también porque un poquito la familia a veces por distintas razones, como que ya les cede todo el proceso de formación a la escuela, y sabemos que pues esto es un 50, diría yo más bien que un 60-40, un 60 a la familia y un 40 a la escuela, ¿cierto? Entonces, también es una invitación a que la familia de verdad se integre, que no sea mero referencial. A veces, pues, en todos los documentos que nosotros tenemos a las instituciones está, los padres de familia podrán hacer, podrán opinar, podrán participar, pero el porcentaje de todo eso en realidad es muy poco. Entonces, aprendiendo con otros y otras, pues viene siendo la concepción de conocimiento que se tiene en cuenta en esta pedagogía, es decir, que construimos conocimiento con las demás personas, y que lo que primero hacemos es aprender a conocernos a nosotros mismos. Si nos aprendemos a conocer a nosotros mismos, aprendemos a conocer a los demás, también a respetar a los demás, a convivir de los demás, a aprender de los demás y construir conocimiento con los demás. Y el último elemento, pues, es el currículo apropiado, que como ya lo decía, pues fue una estrategia que se utilizó para trabajar con los estudiantes, para conocerlos, para que haya un reconocimiento identitario, pero pues no es una receta como aplicable en diferentes contextos, porque cada contexto particular pues tiene su población. Y también pues hay que mirar la parte de los docentes. Ahí yo también hago una crítica, porque por ejemplo, pues nosotros los docentes, ¿sí?, estamos ahí en ese sentido muy desorientados. Por ejemplo, cómo nosotros enseñarle a estudiantes indígenas si nosotros no conocemos, por ejemplo, la lengua que ellos hablan, que es donde tienen ellos toda su cosmovisión, que es el CIAPD. Entonces ahí hago pues un llamado también, incluso no solo al colegio, sino a la comunidad, a que nos unamos a trabajar mancomunadamente para que aprendamos en parte el idioma, para poder verdaderamente pues brindarle como una educación intercultural a estos niños, porque si no lo que estamos es igual, imponiendo una desde la lengua castellana, y nunca pues vamos a respetar ciertos saberes, prácticas y tradiciones de ellos. Y pues ya como conclusión, pues entender que la educación intercultural en Bogotá es un proceso bien complejo, es muy distinto a cómo se da de pronto en territorios
rurales, ¿cierto? Porque se da más para compartir, para las actividades agrícolas, para el diálogo. La ciudad a veces, por las mismas circunstancias, contextos, no lo permite, pero pues también es esta pedagogía lo que dice es, pues tenemos el recurso humano, que es lo más importante, entonces pues busquemos los espacios para dialogar. A nivel de identidad, pues comprender que pues es un proceso vivo y que no solamente debemos estudiar la identidad de los estudiantes, sino también de los docentes, ¿no? Entonces ahí se hace dentro de este estudio pues como una caracterización de docentes que están entre la obediencia, que están entre lo que ellos llaman autonomía, pero no es en sí ninguna autonomía curricular o libertad de cátedra que se le llama a veces, sino que es autonomía para decir, no, yo no hago eso porque no quiero. Entonces es una autonomía un poco mal entendida y pues que de todas maneras tenemos que seguir trabajando, sea por medio de un currículo apropiado o sea por medio de otras estrategias en el rompimiento pues de unas ataduras, esclavitudes y cadenas que pues indefinidamente no pueden ser. Por eso pues se plantean todas estas propuestas, porque yo considero que cada una de estas propuestas son un granito de arena que nosotros pensamos que estamos poniendo pues, para romper todas estas cadenas. Si no, pues no existirían. ¿Y me escucharon? Sí, señora. Sí, Marisol. ¿Tú respondiste alguna de las 5 preguntas que sugeríamos? No. ¿O quieres pasar a responder alguna? Pues si me la orientas, es que no, Ok. la verdad he estado trabajando y no pude. Yo sé que enviaron un correo, pero hoy ha sido todos los afanes. Sí. A ver, yo te las leo y tú decides. Pero Marisol, esas preguntas son como tratado industrial de preguntas. Preguntas de Qué 4 mentira. renglones. Usted no Qué tenía nada más que hacer en mentira. la vida sino escribir preguntas. Entonces se las inventó No, todas. En se llama lenguaje de tinto. En lenguaje de Sí, tinto, por favor. ¿de cuál? Pero de tinto tamaño litro, mano, porque viera esas pedagogía de la preguntas. pregunta, eso es puro ¿Cuál freír. pedagogía de la pregunta? Eso es como confundir y Pedagogía reinarás. crítica, ¿cómo así? Confundir y reinarás. Igual las voy a leer porque son las que hay. Bueno, mira lo que dice entonces, a ver cuál agarras. Dice, ¿cómo despertar la curiosidad de conocerse a sí mismo desde los saberes comunitarios propios en la cotidianidad de la escuela? ¿Cómo hallar lo común a todos en medio de la diversidad? ¿Existen espacios de encuentro para la revitalización de la identidad cultural de los estudiantes y familias en la escuela? Si los hay, ¿qué características potencian su vigencia en el tiempo? La otra, ¿cuáles han sido los logros de sus esfuerzos que consideren pueden ser un aporte a otros que vamos por la misma vía de la reivindicación del ser diverso en la escuela? Y por último, ¿qué conocimientos alternativos se están produciendo al interior de las comunidades escolares que permitan el pensamiento intercultural y diverso? Ay, no son tratados, solo inquietud. Muy generales y Esa abiertas. risa de Marisol es un sí. Qué pena, ¿me puedes repetir la primera? ¿Sí? Es que son como 6. 5, son solo 5. No, pero ella no agarró la primera porque no tenía con qué escribir. Yo le quiero cambiar a Marisol ¿cómo se llama? La actividad. No, pero espera, yo le leo la primera. No, Ella pero prefirió hago la leerme la pregunta primera. de ella. Una. Dice la primera. No quiero perder el trabajo de 3 días haciendo preguntas. Me mandé los sesos. Ay, déjeme leerla. ¿Cómo despertar la curiosidad de conocerse a sí mismo desde los saberes comunitarios propios en la cotidianidad escolar? La curiosidad de conocerse a sí mismo en la escuela. Ahora sí, Blanquis, ¿cómo vas a cambiar la metodología? ¿Qué hacemos? No, pues que ella nos preguntara cosas. Porque bueno, es que también. Luisa preguntó y respondió, pero para Sí. Marisol también nos puede preguntar cosas porque Marisol no sabe quiénes somos nosotros. Yo sí, John Edison sí, porque me leí un trabajo de él.
Ay, sí, tú Él leíste. sabe, tú sabes el trabajo, pero ay, Dios mío, no has trabajado con él. Imagínate, si así son mis preguntas. Pero me leí un trabajo que hizo sí en el colegio Bernardino de San Bozán. San Bernardino de Bernardino. Bosa. Ajá, sí, en San Bernardino. El Sí, trabajo de maestría. También está el de pregrado. el de pregrado, yo creo que fue el que me leí. Mm, Ah, no, sí, de también ya maestría, perdón, está el de maestría. de maestría. Qué bien, qué bien. Sí, tú puedes Bueno, preguntar también. Hágale ver. ¿Cómo hacemos? bueno, yo voy a aquí tres preguntas que agarré que como que me llamaron más la atención que las otras dos. No sé por qué. El primero, cómo despertar la curiosidad de conocerse a uno mismo. Yo pienso que precisamente poniéndolo a uno a relacionarse con otro en situaciones puede ser hipotéticas, pero que lo pongan a uno en esa situación. No sé, por ejemplo, eh, hablando de empatía, que es una palabra ahora como cliché, ¿no? Pero presentar, por ejemplo, la situación en que el niño le diga, es como cuando dicen, ah, usted váyase para su casa, o como las películas, usted se levantó en el cuerpo de otro, ¿cierto? Que para conocerse un poco uno mismo y para también conocer a los demás. Entonces, que cada uno de alguna manera, por ejemplo, se me ocurre una actividad sencilla, presentara un día de su vida. ¿Qué es un día de su vida? ¿Sí? Que no fuera un día caótico, ¿no? Porque también a veces cuando decimos un día de su vida, la gente presenta por allá el día que le falleció un familiar muy importante, un accidente, no. Un día de cotidiano, digámoslo así, usual, regular, que no pasara nada como trágico. Cada uno presentara un día y para así empezar a conocerse, porque es que yo pienso que uno cree que se conoce, pero en realidad solo se conoce cuando convive con los otros, ¿no? Además que romper un poquito esa imagen, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a hablar de la vida de uno y empiezan los demás a escuchar también las vidas de los otros, entonces va diciendo, ah, mira, a esta persona le toca más duro y aún así salió adelante, ¿sí? Yo me estoy esquejando, ¿sí? O cuando, por ejemplo, digo, yo soy y hago una lista de cualidades, ¿cierto? De pronto algunos aspectos por mejorar, pero resulta que cómo es que me ven las otras personas, porque es que yo puedo decir que soy la persona más respetuosa del mundo, ¿cierto? Pero cómo me ven, cómo sienten que yo soy las personas que conviven conmigo. Yo sí soy una persona respetuosa. Ellos consideran que sí lo soy o consideran que de pronto en algún momento he sido grosera o consideran que de pronto en algún momento he sido altanera, ¿sí? Entonces yo pienso que esa curiosidad de conocerse está en ese hablar y en ese también como que enfrentarse. Puede ser, yo no digo que todo lo que digan los demás de uno sea cierto, ¿cierto? Pero sí hay un ver, venga, y usted de verdad, yo digo que soy esto, ¿usted qué opina de eso? ¿Sí? Podría ir en sus inicios por ahí. Y no solo pues personas de la familia, ¿no? Pues porque las personas de la familia a veces, no digo, no sé cómo decirlo, pero como que ahí el pastel no dicen a veces las cosas como son, no sé. En cambio hay personas que a uno no lo conocen y le dicen de pronto las cosas con más verdad, más fronteros, ¿sí? Entonces yo pienso que podría uno poder ir ahí. Eh, ¿Qué conocimientos yo creo que se generan en la escuela? Pues todos aquellos que no que se generan, sino yo le entendí algo así como qué conocimientos nuevos estaban de pronto dialogando en la escuela, algo así le entendí a John. Y yo pienso que sería estos conocimientos de grupos ancestrales. Definitivamente nosotros no, o sea, conocemos muy poco de las culturas de nuestro país, muy poco de las culturas que hay en nuestras aulas, muy poco incluso de nosotros mismos. Entonces, yo pienso que esos son unos conocimientos muy vitales unos conocimientos sobre el diálogo, la pedagogía de la pregunta, como también lo dijo John, o sea, que no solamente son respuestas,
sino que también podemos hacer hipótesis, venga, las probamos, a ver si resultan, no resultan. No solo es aquí está la ciencia y ya, cerremos, todo está dicho, sino también están esas otras situaciones que la gente vive también y que también tiene que como que experimentar y la gente también tiene que contar o venga, yo tengo este problema, ¿cuál se les ocurre que sería la solución según las distintas percepciones de los estudiantes? Entonces yo considero que sobre todo es ese conocimiento que no está validado, que no es ciencia, ¿no? Que dicen ciencia, ¿no? Yo considero que esos son los conocimientos nuevos que más importantes están surgiendo y es poner en duda precisamente eso que llamamos ciencia y validar esos otros saberes que han sido un poco relegados, esos saberes ancestrales, ¿cierto? Que se han puesto como a un ladito, eso no es importante, eso no nos sirve, pero cuando se nos escuaja un niño, ¿cierto? Entonces el médico no funcionó, entonces yo lo llevo en de la sobandera, entonces el conocimiento ancestral sí sirve, ¿sí? Entonces nosotros a veces con las mismas que hacemos en la cotidianidad, falseamos eso que le damos tanta veracidad a eso llamado ciencia. Y cuando me dices que lo común en medio de la diversidad, pues ahí sí quedo perdida, porque es que precisamente la diversidad es eso, diversidad. Si intento como llegar a algo común, entonces como que ya lo estoy otra vez occidentalizando. Esto, a ver qué es lo que es ciencia de todas las culturas, ¿sí? Entonces si yo entro ahí como otra vez como en el dilema de perdernos, es decir, por ejemplo, cuando a mí me dicen, bueno, entonces, ¿cuáles serían los saberes de los Eperaras y Apidara? Bueno, hay algunos, pero no necesariamente son todos, dependiendo de los distintos pueblos de donde sean los Eperaras y Apidara, comparten algunas prácticas, pero pueden diferir en otras, es decir, si yo me voy a concretizar todo, en algo común, yo siento que otra vez estamos perdiendo como el hilo de decir, lo voy a volver como ciencia, es esto y nada más. Luisa, tienes la palabra. Gracias. No, pues también ver todo el proceso que ha hecho Mari con su investigación, que pues hemos estado ahí muy de cerca dentro del grupo de estudio siguiendo todos los avances que ella ha tenido y también todas las transformaciones que ha hecho de acuerdo al contexto pandémico, que pues también la llevó a replantearse muchas cosas, como ella ya lo indicó. Hay algo que me llama mucho la atención y es cuando ella habla de que hay unos niños que no se reconocen dentro de esa diversidad, bueno, y entonces prefieren denominarse como normales. Pues mi pregunta es, o sea, dentro de lo que tú querías hacer, de tu objetivo, dentro de ese currículo propio, o sea, ¿qué aspectos, evidencias que han cambiado, que se han transformado desde los imaginarios que tienen o que, bueno, sí que tienen en la actualidad tus estudiantes con respecto a tu investigación y también, pues, todos los maestros que acompañaron el proceso? Bueno, uno de los imaginarios, yo pienso que uno de los más importantes es entender que los indígenas son seres de saber, son personas como nosotros, no son seres inferiores, ¿sí? Que son personas, de hecho, cuando iniciamos una de las primeras clases, hacíamos un dibujo de un indígena, y muchos los dibujaban así, con las plumas, con el taparrabo, y yo decía, bueno, todos los dibujos se recepcionaron, ¿no? Precisamente pues para verlos entre ellos, y después resultamos diciendo, la conclusión era que los indígenas, bueno, pueden haber algunas comunidades que no usen vestuario, es verdad, ¿cierto? Pueden haber otras que usen poco, pero también teníamos indígenas dentro del salón, un compañero que se llama Emilio Grueso, por ejemplo, ¿sí? Y Emilio sí dibujó un indígena, una persona vestida, lo dibujó con una, ¿cómo se llama eso? Que yo le digo coloquialmente una peinilla para rozar, para cortar madera, para hacer estacas. No sé cómo se llamará la palabra, si es así. Sí, o peinilla, machete. Sí, machete, era lo que quería decir, una peinilla, un machete.
y lo dibujó así. Y entonces, cuando él nos hablaba y nos decía, el machete es porque nosotros allá, por ejemplo, en el territorio rozamos la chagra, y entonces ya empezamos a conocer otras cosas, ¿sí? ¿Qué chagra? Entonces, la huerta, que era el cultivo, que se sembraba, que de dónde venía Emilio, que quién era Emilio, o sea, llevaban 5 años compartiendo con Emilio y no sabían casi nada de Emilio, ¿sí? Entonces, yo pienso que el principal imaginario es ese, romper que los indígenas son inferiores, no tienen saberes, ¿sí? Y no son capaces, además, como intelectualmente, de rendir con cosas como nosotros, como sumar, restar, dividir. Para ellos eso como que, uy, no, a ellos les debe quedar grande. Y por el contrario, Emilio era muy piloso, ¿sí? Entonces eso, como que incluso a los niños que eran mestizos, como que, uy, me dio un golpe, un indígena, no sé, sabe hacer mejor las cosas que yo. Entonces ahí se empezaron unos diálogos, pues interesantes, y yo pienso que también en lo que yo hablaba del trabajo es que empezamos a conocernos porque empezamos a hablar, ¿sí? Como no hablábamos de nosotros, como no hablábamos de dónde veníamos, como no hablábamos de quiénes éramos, entonces pues desconocíamos esas culturas. Entonces yo pienso que el principal imaginario fue ese. Y el segundo, pues entender yo pienso que entender lo que les comentaba ahorita, que todo es ciencia y ya está hecho, no, sino más bien empezar con el dudar de todo, dudar de lo que decimos que es ciencia, ¿sí? Y también replantearnos la posibilidad de que ese otro conocimiento es válido y que no necesariamente tengo que decir que eso sea ciencia, ni tengo que convertirlo en ciencia, es que también es como no estereotipar esa palabra, ¿sí? Pero no llevarlo a ese nivel que nosotros llamamos ciencia. Entonces yo pienso que esos dos, que el conocimiento se puede construir entre todos, no es que ya es algo dado, y que el indígena no es un ser inferior a todos los demás, que por el contrario, incluso puede ser superior a nosotros en muchas cosas. Cuando hablábamos de las cualidades, incluso todos los niños como que llegaban los jóvenes llegaban a la conclusión de que el indígena incluso era en calidad de persona para ellos mismos mirándose a ellos y mirando al indígena mucho mejor que ellos. Entonces, ahí a reevaluarse uno mismo qué es y qué no es. Pues bueno, yo tengo algunas preguntas también, un poco respecto a lo que escuché de ti, Marisol. No sé, no lo percibí, pero te hago la pregunta, ¿no es contradictorio la enunciación entre lo propio y lo nuestro? ¿O una redundancia aparente? Porque si es intencional, habría que, digamos, ponerlo sobre la mesa para que se tenga claridad. Y por otro lado, también tengo otra duda y es por qué llamarlos noeperaras en vez de mestizos, por ejemplo, que es otra categoría que se utiliza para los que aparentemente no pertenecen a una cultura determinada étnica o con una procedencia raizal, digamos, clara, se le llama mestizo. Entonces, en tu trabajo escucho que no utilizas esa categoría mestizo, sino el noeperara, y eso es interesante. Bueno, lo primero, entre lo propio y lo nuestro, pues yo pienso que partes de ese proceso de cambio, yo pienso que para ver un poquito ese proceso de cambio que hubo desde lo que yo era, pensaba, y lo que me transformé, ¿sí? Entonces resulta que yo pensaba que esta pedagogía inicialmente incluso iba a ser un currículo para niños indígenas. Después toda la percepción pues me fue cambiando porque fui entendiendo que yo no estaba haciendo un currículo con una propuesta para una educación intercultural, sino que era haciendo un currículo excluyente, porque estaba haciendo un currículo para niños indígenas, o sea, lo que estaba era focalizándolos a ellos como un problema prácticamente y los estaba excluyendo. Con eso, pues fui entendiendo que yo lo que debía hacer era un currículo para la diversidad de población que yo tenía en ciclo 4, ¿sí? Y entonces ahí se convirtió en ese lo propio. Lo propio viene de mirar qué es lo propio de cada estudiante o qué es lo propio de cada cultura.
pero también lo nuestro porque pues de pronto habían algunos aspectos que los estudiantes consideraban que compartían, ¿sí? Por ejemplo, los niños de Perara dicen, nosotros compartimos las fiestas, nosotros, independientemente del lugar de donde nosotros vengamos, ¿no? Hay niños que vienen de diferentes partes del Cauca, ¿sí? Entonces decía, lo propio es que compartimos estas fiestas. De pronto lo diferente es que aquí este plato lo hacen de esta manera, mientras que la preparación de este plato lo hacen de esta otra, ¿sí? Entonces, ese es lo propio y lo nuestro es como en ese proceso, mirar qué es lo propio de cada cultura, pero también que hay algunos aspectos que comparten pues las culturas. Por ejemplo, uno de los aspectos es pues como ese respeto y ese amor por la familia, por los padres, como una práctica incluso de crianza ahí, no hay como ese irrespeto, no lo sé, como esa irreverencia hacia los padres, sino que eso se comparte. Y lo Eperara y no Eperara es porque precisamente el trabajo planteaba mirar qué posibles reconocimientos se podían dar de parte de estos estudiantes. Se estableció Eperara porque es que los estudiantes Eperara desde un inicio se reconocieron como Eperara, como indígenas, ¿sí? Es decir, de parte de ellos sí hubo ese reconocimiento desde el inicio del proceso. Los demás lo escribí no Eperara precisamente pues porque no se sabía cómo se iban a reconocer, ¿sí? Entonces ahí fue donde salieron los demás reconocimientos, negro, afro, mestizo y los que llamamos entre comillas normales. Entonces por eso lo llamé Eperara y no Eperara, porque Eperara sí hubo un reconocimiento desde el inicio, no Eperara porque no sabía a la final cómo se iban a reconocer. Y yo no los iba de una a tildar como mestizos, porque no sabía si se identificaban así. Blanquis, ¿por qué tan Ah, ¿ya no tienes más silenciosa? ¿Estás preguntas? concentrada? Pues porque estoy escuchando y porque además de ver las preguntas que usted hace así todas largas, uno queda ahí tratando de entender qué fue lo que le preguntó a uno. Como, ¿este man qué me está diciendo? O sea, eh, no lo sé, es que quería saber como más o menos quién es Marisol. Como, si yo te pregunto quién es Marisol, ¿tú qué me dices? Bueno, yo soy una mujer que de niña crecí en Cómbita, Boyacá. Crecí a media hora del pueblo. Crecí, pues, como les comentaba, trabajando, digamos, ayudando en la casa a hacer diferentes actividades, pues al lado de animales, vacas, gatos, perros, caballos, bueyes también, porque pues se ayuntaba con bueyes. Crecí cocinando, mi mamá prácticamente desde muy pequeña me obligó a cocinar para precisamente ayudar a cocinarle a obreros, ¿sí? No porque me quisiera ayudar a cocinar para la vida, sino porque pues eso me sirvió, pero mi mamá muy fuertemente me enseñó a cocinar como rapidito, eso era como hoy, necesito que hoy empiece a hacer un arroz, anótelo, de niña, 10 años, tiene que hacer esto, me tiene el arroz hecho. Entonces, pues una niña trabajadora que ayudaba, pues empecé a ser muy responsable, por ejemplo, académicamente en la escuela, porque mi mamá sufría de un cáncer muy agresivo de mama, entonces creo que de niña era como muy satisfactorio para mí que a ella la felicitaran de que a mí me fuera bien en la escuela. Y eso fue pues también como un poco traumático en mi infancia porque mi mamá murió cuando yo tenía 12 años. Entonces, pues yo viví como con ella las dificultades de sus últimos años de vida y que pasó también porque pues mi papá no estaba y pues ella y 5 hijos en el campo criándolos a todos. Entonces, pues fue un momento difícil, pero pues digamos que salimos adelante y después pues digamos que pasé a vivir con una familia que prácticamente pues como que me recibió porque tocaba y pues ahí decidí estudiar porque en esa familia eran profesionales y eso me ayudó a tener como una visión de ser profesional y ahí me hice profesional y me hice maestra. Yo considero que si me dicen quién soy, pues soy una mujer boyacense, trabajadora, maestra, pues que piensa todos los días en sus estudiantes, muy observadora de ellos,
siempre trato de si hay algo que pasó raro, pues hablar con ellos individualmente, porque pues los adolescentes especialmente tienen una característica y es que ellos a veces no dicen las cosas o no hablan con uno, pero pues sí hacen gestos, bueno, sus aptitudes, pero pues una maestra que se plantea cada día hacer mejor su práctica pedagógica. ¿Tú te consideras mestiza? Yo me considero mestiza, sí. Si yo te dijera qué proporción de mestizaje. Si uno ¿Cuál, pudiera cuál es ese, cuál es ese sancocho decir, del que estás hecha? Yo consideraría que yo tengo ancestros muiscas, pues precisamente por el territorio en el cual yo crecí, y mis padres pues también son de ese territorio, pero también no tengo mucha información, por ejemplo, sobre mi familia por parte paterna, ¿sí? O sea, él es, como lo dijera, como una persona que llegó al pueblo, un niño huérfano, se crió en una familia, en una finca trabajando y luego de adulto se encontró con mi mamá, ¿sí? Entonces yo no conozco absolutamente, solo conocí a mi papá, mejor dicho. Y de ahí para allá no conocí ni demás familiares, entonces de parte de papá pues siempre queda como ese vacío, ¿no? De, uff, ¿y esa familia qué sería? ¿Sí? Solo conocí pues en sí la familia materna y pues entonces pues me ubico más bien por el territorio de que ellos, abuelos, bisabuelos, son de ahí, según lo que ellos cuentan, mis familiares. Entonces pues considero que tengo raíces, ancestros muiscas. Y pues en el proceso de mestizaje, de colonización, no sé, pues porque eso fue tan invasivo en Colombia, perdón, que no sé qué podría pasar. Sin embargo, yo me consideraría que, si a mí me preguntan, yo diría que soy mestiza, un 60 muisca y un 40 lo demás que pudo pasar, porque no sé exactamente qué pudo ser. Luisa, esa misma pregunta para Luisa. Sería interesante escucharte, Luisa. ¿Cuál es ese sancocho que te construye? No, nunca me había preguntado por mis ancestros indígenas ni nada por el estilo. Yo soy de un pueblo del Magdalena y mi papá es del Bolívar y mi mamá sí es del Magdalena, entonces pues no sé, creo que también Muisca, pero pues no sé, no, nombres de los pueblitos, a ver. no me he dado la tarea. El pueblo de donde soy se llama Guamal Magdalena. ¿Y tu papá y tu mamá? Mi papá, Margarita, mami se llama. Botón Bolívar y mi mamá Los Andes Magdalena. Guau. Y cuando ellos nacieron, es decir, la división geográfica de Colombia era diferente antes y ahora. Cuando nacieron, ¿eran Bolívar y Magdalena o era Bolívar Grande? Yo aprendí eso. Bolívar y Magdalena me dice mi mamá. Ah, ok. O sea que son de esos territorios que sí siempre han estado en el departamento. Soy muy afro-caribeño. Sí. Yo soy de aquí de Bogotá, entonces yo tengo algo de muisca y hice esa labor que tú estás haciendo, Luisa, de preguntar a mamá, papá y ubicar de dónde provenían, y de esa manera uno como que se va reencontrando un poquito. Sí, la vez pasada traté de hacer el ejercicio para saber más de mis bisabuelos y eso, pero pues mi mami dice que pues mi papá era como bueno, el papá de ella era un marinero, algo así, entonces. ¿De Río Magdalena o del mar? Del río Magdalena. ¡Ay, de verdad! Qué chévere, Bueno, mi muy abuelito chévere. también mi abuelito fue, ¿cómo se llamaba? Trabajó en un barco de esos de vapor del Magdalena. Mi abuelito. Sí. Ay, ¿qué tal se hayan conocido? Yo creo que sí. Porque no creo que fuera mucha gente la que hiciera eso, la verdad. Y ustedes no nos han dicho quiénes son.
Bueno, yo no Casi nosotros ni nos presentamos, Blanca, ¿qué pasa? Esos anfitriones, no, Que es que usted una mala estaba muy calificación. nervioso, parce, y que no va a venir nadie, y que yo luego iba a perder estas 5 preguntas que me inventé 3 días pensándolas, tal, ¿no? Va a perder el esfuerzo, entonces mejor arranquemos de una vez. No empezamos por donde era al principio, pero si notan eso, eso es relativo el tiempo, puede estar al principio al final, el final al principio, eso es Ajá, una locura, complejidad. preséntese pues. Comienza, Blanqui. Los viejitos de últimas, yo de últimas. Bueno, mi nombre es John López, nací ahí en Bogotá, lo que es también es una bonita perspectiva, es cambiarle ese sentido a los nombres de los territorios para reivindicar esos orígenes más ancestrales y propios de Muicatá. Y en Muicatá, Bosa. Trabajé un tiempo en el San Berno, hice mi pregrado en el San Bernardino y la maestría también la hice ahí mismo. Es una prolongación de mi trabajo de pregrado al de posgrado y si me alcanza la vida y la dedicación, impulsarlo hasta tesis doctoral. Un voluntariado de 8 años de una perspectiva desde las epistemologías del sur, con esa reexistencia de los pueblos al interior de esos escenarios colonizadores que fueron la escuela clásica. Entonces, desde ahí, pues se da toda esa iniciativa transformadora y se crea un consejo de etnias, un grupo de niños, niñas, jóvenes que tienen preocupaciones por el sí mismo, esas raíces y esas reivindicaciones propias de sus territorios y familias. Y finalmente, pues, la vida me lleva a otro territorio que es Machetá, ya nombrado maestro de ciencias sociales, esa es mi formación, y ahí vamos, llevándola con calma, aprendiendo inglés, me da duro porque no soy muy pilo con el inglés, y ahí vamos, conociéndonos. Hay una anécdota chiquita, yo estuve en el Consejo de Etnias y no sabía nada de lo afro, pero nada es nada, lo que decía ahorita Marisol de cómo enseñarle a un niño a ser eperara si yo no lo soy, ¿no? Desconocer la cultura con la que llegan esos niños es muy complejo para un docente que se preocupa por ese tipo de cosas, la procedencia de los niños. Así que me tocó aprender a hacer afro y he venido descubriéndome de lo afro, hago parte de una casa Ifá yoruba y soy iniciado dentro de la religión yoruba, entonces es interesante redescubrir también unas raíces aún más profundas, no solo muisca, sino también afro, todo blanco y mono, rubio, hablando de ser afro, ¿no? Pero eso lo veo yo de la Cuente esa pedagogía. historia completa de por qué usted llegó a lo afro, señor, cuéntela. Las compañeras merecen saberlo. ¿Cómo así? Ah, sí, pues yo no me lo esperaba. Yo tenía esa ilusión de llegar a trabajar con comunidad indígena. Esa era mi intención de pregrado. Y llego al San Bernardo y es una chiquita Colombia donde hay de todo, de todo, de todo. Llegan niños de todas partes de Colombia, desplazados por diversas razones. Y Blanca me dice, pues, bueno, tenemos una diversidad tan diversa que hay comunidad afro, vaya a ver cómo le va a hacer. Y yo no quiero porque yo no sé nada de lo afro, yo vine a trabajar con indígenas. No solamente hay comunidad indígena. Y ya, al agua patos, terminé un blanquito, un punto blanco rodeado de puntos negros, escuchando de ese blanco que es ser negro. Muy, muy chistoso. Eso es lo que yo recuerdo, no sé Blanca qué recuerda porque creo que hay más. Ay, se conocen del mismo colegio. De hecho, Blanca es coordinadora del colegio. Y es que López fue el chicharrón de la pedagógica. Es que yo no recuerdo quién fue el que me dijo, ay, mire, es que este muchacho es que se ha demorado un montón en graduarse, porque es que no quiere no sé qué, porque es que quería el Cauca, y yo sé que como en el San Bernardino hay niños indígenas, ¿será que usted lo puede recibir? No recuerdo qué profesor de la pedagógica llegó, y yo dije, bueno, y este man se aparece 2 meses después. Yo soy John López, es que estaba con la minga y hasta ahora llegué, y yo... Sé su grado, no el mío. A mí qué me importa. No. Y entonces dijo, no, es que yo traigo todo este proyecto
de educación, sí, un poco propia, ¿no? Como de educación indígena, no sé qué, no le dije, ay, no, Paila, aquí sí perdió el año porque aquí solo indígenas no hay, aquí hay de todo, y en realidad yo quiero un proyecto más para negros que para indígenas porque tenemos más negros que indígenas, así que le toca, y se perdió otro mes mientras lo pensaba. Duró como 4 meses pensando si sí No, no, podía o no no. podía. Más que pensarlo, era que tenía preguntas que resolver de qué era ser afro. Imagínense estas 5 preguntas, ahora imagínense mis preguntas respecto a qué enseñar de lo afro. Tardó su Que tiempo. aprender de lo afro en realidad, no era que enseñar, sino que aprender. ¿No? Sí, sí, Era, sí, también. Mucho era que más eso. aprender de ellos. Ujú. Y entonces ahora yo soy Blanca María Peralta Guacheta. Em, soy mujer, soy mamá, soy profesora, soy risueña, eh, soy gritona, que en ese colegio uno grita mucho. He estado en el Colegio San Bernardino por 22 años, desde que me nombraron he estado acá. Es lejos, lejos, muy lejos, muy lejos. Y ahora nos gastamos los mismos 2 horas de hace 22 años, me las sigo gastando ahora, eso no ha cambiado. Pero pues la gente de acá es una gente maravillosa y por la gente entonces yo me quedo. Mm, soy licenciada en matemáticas de la Universidad Distrital. Quien lo creyera, terminé trabajando en ciencias sociales, ¿sí o no? Em, soy especialista en gerencia de instituciones educativas de la Universidad de Chile. Soy magíster en educación de la Universidad de los Andes y estoy haciendo un doctorado en educación matemática en la Universidad Estadual Paulista en Sao Paulo, en Brasil. Solo que, como estamos en esto de la pandemia, me tocó virtual más chévere. No he tenido que ir a Brasil a nada. Es muy bueno. Y recibo clases en portugués, aunque no hablo ni un poquito portugués porque no quiero hablar portugués. Eh, me considero mis 2 apellidos, Peralta Guachetá. Mi papá no tenía mucha idea de dónde carajos era el suyo. Tenía más idea de dónde era mi abuela, La Torres. Mi papá era Peralta Torres. Murió apenas hace un mes, se murió mi papi. Mm, y entonces en ese buscar quién era Peralta, entonces me encontré que el Peralta es de lo más costeño de este planeta. Pareciera ser que viene de Canarias y entonces por eso este folclorismo de mi vida. Soy una mujer supremamente optimista, muy optimista, en exceso optimista. O sea, yo creo que siempre las cosas se pueden resolver de la mejor manera posible. Siempre. Entonces a veces eso trae problemas porque el mundo está lleno de gente poco optimista. Y entonces mi papi y su familia en algún momento tuvo que haber sido costeño. Me inspiró el gusto por el vallenato, los porros y las cumbias y los fandangos y la tierra costeña. Y por otro lado, mi abuelito, del que le conté que trabajaba en los vapores del Magdalena, es de apellido Guachetá, era de apellido Guachetá, nació en Totoró, Cauca, y terminó viviendo en Bogotá con una tolimense que era mi abuela. María Luisa se llamaba mi abuela, y por eso mi nombre es Blanca María, Blanca por el nombre de mi abuela paterna y María por el nombre de mi abuela materna. Entonces soy hija de tolimenses, mi papá es de Ibagué y mi mamá de Natagaima. Y mi abuela nos enseñó a hacer tamales, morcillas, no aprendí a hacer lechonas, pero también nos enseñó. Mm, me encanta cocinar, soy tan feliz cocinando, eso es una cosa maravillosa. El día que deje de ser profesora me vuelvo cocinera profesional, porque es que dejo de alimentar almas para comenzar a alimentar cuerpos y almas. Eh, cocinar es una cosa maravillosa. Y he estado en el Colegio San Bernardo, como les dije, hace 22 años. Primero fue profe de matemáticas, después coordinadora. Tuve 3 años de ser rectora y ahora volví a ser coordinadora del Colegio San Bernardino. Y uno de los años en los que fui rectora en el Colegio San Bernardino, en el Foro Educativo Distrital, fue reconocido como el mejor colegio de Bogotá en implementar la política de inclusión del país. Más por nuestra inclusión étnica que otra cosa, pero además por reconocer que hay gente diversa, o sea, y diversas en todos los sentidos. Estamos aprendiendo a trabajar y a vivir con las diferencias cognitivas, o sea, con los niños cognitivamente diversos. Y estamos ahora entrando en la diversidad de género, ¿no? Entonces ahora sí somos todas, todos y todes.
Y esa ha sido más complicada que la étnica en realidad. O sea, sí, para la étnica hay reticencia, para la de género hay más reticencia todavía, ¿no? Pero bueno, digamos Muchos que, tabús. pero ha sido una cosa, este colegio es una maravilla, una maravilla. Aquí podemos hacer de todo, todos vivimos bien y los niños nos catalogaron en el 2019 como un territorio de paz y de seguridad. Se sienten seguros en este colegio, se sienten reconocidos y preferirían estar aquí que en su casa en muchas ocasiones, qué pecado. Eh, entonces eso es el cole, esa es mi vida, en eso me la he pasado. Soy, yo soy como que, bueno, yo no sé cómo es el cargo este que tengo, pero soy como presidenta de la red colombiana de etnomatemáticas, como que soy como eso, pero digamos que como que la representante, porque se supone que el fuerte de mi existencia son las etnomatemáticas, ¿no? Pero ahí voy. También trabajo con la Universidad de Santo Tomás en medio tiempo, en la Universidad Abierta y a Distancia, en la Facultad de Educación. Y desde el año 2020, o sea, desde el año pasado, me inauguraron con esto de ser coordinadora nacional de prácticas pedagógicas en medio de la pandemia. Fue lindo. Ahora es más lindo porque ahora ni entre virtual y presencial uno no sabe qué hacer. Y entonces soy coordinadora son como 8 programas de licenciatura más o menos. Tengo más o menos en prácticas 350 estudiantes en 23 regiones del país. Ya, eso, solo eso, nada más. Solo eso, solo eso. Menos mal le queda tiempo para cocinar. Para bailar, Sí. que le gusta bailar un Sí, montón. voy en la presencialidad vamos a jugar tejo una vez al mes, yo voy a bailar por lo menos 2 veces al mes, así. La vida sigue, uno no puede, solo trabajo y estudio, ¿no? No. Súper. 4:15, les propongo algo chiquitico, escuchar otra cancioncita bonita que tiene que ver con todo esto que hemos venido hablando y nos despedimos, que ya con esto cerraríamos. Entonces escuchamos un ratito y ya nos reencontramos para cerrar el espacio, ¿vale? Listo. Pero no es una canción de Diomedes Díaz, ¿cierto? Es que a usted no le gusta el vallenato. Pero es que esa de La Plata como que está muy lejos. Solo se la puse por joder, a ver qué cara hacía, pero es que no. Es todo anticosteño.
De eso se trata. Bueno, hasta ahí. Quedan 10 minutos. Guay. Interesante. Si notaron un poquito, la canción habla de los 4 puntos que lleguen a un centro, pero lo interesante es cómo nombra, digamos, como deidades de diferentes culturas, que para cada cultura es significativa, para cada cultura es un horizonte, un referente y un desarrollo cultural propio. Y finalmente nos encontramos, o sea, que eso es lo interesante de la diversidad planetaria. No existen los mestizos, en realidad todos lo somos, solo que no sabemos de qué, una mezcla de qué. Esa sería una pregunta interesante para aclarar un poco el quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos. No sé qué quieran decir, ya nos quedan solo 10 minutitos, entonces Luisa, Marisol, tienen la palabra para cerrar el encuentro, el espacio, o abrirlo, porque finalmente seguimos conversando luego. No, pues muchas gracias por el espacio. Pues yo creo que al inicio cuando le dicen a uno una ponencia o cosas así le da un poco de temor, pero pues fue un espacio, creo que como ustedes lo proponían, para el diálogo y pues qué chévere pues poder conocer de las experiencias investigativas que ha tenido cada uno y sobre todo pues poderlo dialogar así sin temor y sin nervios. Muchísimas gracias. Sí, yo estaba pensando lo mismo. Maestro Mauricio Lizarralde me dejó esa frase, ¿no? Lenguaje de tinto. Y se me quedó en el sentido de que, en definitiva, si alguien pues no habla en lenguaje de tinto, dependiendo del escucha, ¿no? Pues entonces se va a perder el diálogo, no va a haber comunicación. Entonces, muy interesante que se pueda dialogar, hablar, y pues también uno, así sea un trabajo formal como una tesis, una monografía, pues pueda de alguna manera expresarlo pues en ese lenguaje de tinto, porque pues así de todas maneras es como vamos conversando y vamos entendiéndonos, y si no, empezamos otra vez con esa no comunicación donde uno habla en una dirección y pues no tiene respuesta. Entonces sí me pareció pues interesante que se pudiera dar la conversa, precisamente en eso, en una conversa, y que también nos hayan contado un poquito de ustedes, porque pues precisamente estas mesas de diversidad, de interculturalidad, a veces se quedan como en las presentaciones, pero pues también no hay como ese diálogo de quiénes somos o de dónde venimos o en dónde es que estamos, qué es lo que hacemos, como decía la maestra Blanca, ¿cierto? Y también pues conocer esos otros aspectos interesantes, ¿no? Como ella dice, no solo es estudiar y trabajar, también se va a jugar tejo, chévere, porque vuelvo y digo, todo eso que nosotros hablamos nos va trayendo recuerdos, remembranzas y nos va haciendo como recordar de dónde somos, ¿no? Son esos diálogos que nos van recordando siempre el territorio, siempre. Es que con Blanca tenemos un propósito y es llevar a los olímpicos el tejo. Entonces es un deporte que estamos. Dios santo, no ha llegado el patinaje, pero bueno. Nos lleva ventaja el patinaje y no lo ha logrado, pero ahí vamos nosotros también con el tejo. Pues yo en realidad quería de verdad que fuera una conversa y no fuera el asunto de, pues es que además si hubieran venido todos 15 minutos cada uno, o sea, como que cada uno en su planeta y cada uno habla y el resto da ya, o sea, digamos, para mí, la vez que fuimos a la Bienal de manera presencial fue una tristeza, porque cada quien vino, dijo lo que tenía que decir y se fue. Y yo decía, no, pero eso no tiene chiste, o sea, yo en realidad cuando voy a bailar voy a conocer gente, pero cuando voy a los congresos también. Entonces yo, no, o sea,
sí, digamos, uno sí quiere contar, pero más que contar quiere como eso, tejer cosas, Compartir. Ujú. saber en dónde soy común con el otro, saber en dónde no soy común con el otro, pero eso no significa que yo sea ni superior ni inferior, solo lo diferente, que era lo que le preguntamos a Luisa un poco, ¿no? Como dentro de la diversidad, esto que somos. Pues gracias por haber venido a las dos, la verdad, porque si no al Sí, pobre muchas López le gracias. da un infarto ahí porque él no quiere hablar conmigo. Entonces, lleva desde el 2012 hablando conmigo y ya no quiere hablar más. No, muchas gracias a ustedes, sí, mucho, mucho. Fue muy enriquecedor y nos divertimos un montón. No crean que estos encuentros son así. En realidad son muy formales, muy esquemáticos, muy rigurosos con... Entonces eso, pues bueno, nosotros quisimos cambiarle el formato para ser un poco más coherentes con la perspectiva de las epistemologías propias, de lo que somos como Latinoamérica, y simplemente tejer un tejido, una casa de pensamiento en la que como familia que propendemos pues por el bienestar de otros, pues nos comunicamos, nos compartimos nuestras vivencias, experiencias y lo que somos. Entonces, muchísimas gracias, claro que sí, muy enriquecedor y bienvenidas por el San Berno, bienvenidas por Machetar. Igualmente allá, pues cuando estén en sus espacios también necesiten cualquier apoyo, cualquier asunto, pues tienen contactos, tienen ya un tejido pues de red en la que nos pueden tener en cuenta. Sí, necesito espacios de práctica, otros para educación infantil. Yo les agradecería en el alma que me los ayudaran a armar, porque es que estas viejas no quieren salir del jardín. Y yo, no, venga, no, en una biblioteca, en un parque, así. Pero, no, eso no es como los jardines. Y yo, ay, no, por Dios. Pero bueno. Entonces, ahí Hacer creo el que esfuerzo. tienes mi correo, ¿verdad? Entonces, muchas gracias de verdad a las dos por haber venido. Muchísimas Lo que gracias. necesiten por el San Berno, por la Santo Tomás, con mucho gusto. Un paréntesis chiquitico, entró, por ejemplo, Marisol, no por la plataforma de la Bienal, eso hay que decirlo porque estamos grabando la sesión, yo me imagino que los organizadores tendrán un momento para verificar asistencia, bueno, y hacer sus rollos internos. Aclaramos que ella hace parte de la agenda, solo que tuvo dificultades con la plataforma, al igual que probablemente va a pasar mañana con otros, entonces decidimos darle ingreso a través del link de forma directa. Sí, no me cargó. La verdad es que yo estuve ahí y se quedó ahí cargando y pues ya la compañera fue la que me dijo, mira, estamos en la mesa acá. Y Exactamente. me pude como ubicar porque no me cargó, se me quedó ahí. Sí, es demasiado pesada y hay muchísima información ahí de todas las mesas. Entonces eso una aclaración porque pues creo que hay mucho espelote y, internamente allá, entonces pues que lo sepan también que hay que aclarar. Muchas gracias. Buena tarde para las dos. Muchas gracias, Bueno, Luisa. Muchas gracias, Marisol. Igualmente. Buena tarde. Bye.